Voy a invitar a que podamos abrir en primer lugar en nuestra Biblia, allí en Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías 9, 6. Allí este profeta, 7, 8 siglos antes de que nazca el Señor, revelado por el Señor, revelado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El Señor Jesucristo tiene muchos nombres, no solo Jesús, que significa Él salva, el Salvador, sino tiene muchos nombres, ¿no? Estos que parecerían ser ciertos adjetivos calificativos, de hecho son nombres, pero que a su vez son características que califican la persona de nuestro Señor Jesucristo. No es la primera vez que menciona la Biblia en cuanto al Señor Jesús como admirable. También allí en Jueces, cuando se presenta precisamente como el ángel de Jehová, una cristofanía a los padres de Sansón, le preguntan allí: y dinos tu nombre, y él le responde diciendo: admirable. Ahora yo en esta mañana quisiera que podamos contemplar frente a la cruz algunos detalles que quizás para otros puedan pasar desapercibidos, pero no por eso dejan de ser admirables, ¿no? De hecho, no creo que pasan de ser desapercibidos, porque ya están registrados allí en las Escrituras, ¿no? Una persona admirable es aquella que nos sorprende realmente de una manera grata e impactante, ¿no? Cuando alguien nos causa una admiración es porque nos ha impactado su personalidad, su forma de ser, su forma de obrar, características que uno, cuando lo quiere describir y en forma escrita, siempre va a usar el signo de admiración, ¿verdad? Haciendo énfasis, el asombro que nos llega a impactar esas características. Bueno, yo escogí 4 momentos en la cruz que realmente me dejan a mí impactados, asombrados, y que acarician realmente mi corazón. El primero se encuentra, perdón, en Juan capítulo 19, verso 25. El Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 25, ¿no? Momentos en la cruz que me asombran, que me impactan, algo que estaba él dando su vida por cada uno de nosotros. Toda esa noche, toda esa madrugada, ha sido juzgado, ha sido calumniado, ha sido llevado de un tribunal a otro por distintas autoridades civiles como también religiosas, ha sido escupido, abofeteado, ultrajado, realmente desnudo, cansado. Sin embargo, aún a pesar que ha sido ya clavado en la cruz, a pesar que él estaba sufriendo corporalmente toda esta situación, me asombra esta característica. Dice en Juan 19, 25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
Él estaba dando su vida, ya los clavos habían traspasado sus manos, sus pies, le habían golpeado incansablemente los látigos romanos cada 30, 40 centímetros, atan, digamos, a esa soga, cuero o hueso o metal, para que cada vez que se azote en el cuerpo, claven esas partículas dentro del cuerpo y al sacarla vaya desgarrando parte de la carne del crucificado, del que se le estaba castigando. Es decir, él había estado sufriendo muchísimo. Aún a pesar de ese sufrimiento, él pone atención al dolor de su madre, la madre de la humanidad del Señor Jesucristo. Él no solo piensa en sí mismo, en el tormento que estaba sufriendo, sino que piensa en su madre. Probablemente los hermanos nacidos de María y de José no estaban presentes allí. Juan capítulo 7, verso 5 dice, ni aún sus hermanos habían creído en él. Pero él no solo ve, sino que comprende el dolor de su madre. Y se dirige su mirada y su voz, la atención a la madre, y le dije, mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan, ese discípulo amado, le invita, le pide, le solicita que pudiera cuidar de su madre. Necesitaba consuelo, necesitaba compasión. Quizás José, su marido, ya habría fallecido, porque no se sabe nada después de que el Señor Jesús tiene 12 años, no registra nada en la Escritura. Probablemente ella necesitaba a alguien quien le comprendiese y saber todo este misterio de lo que ha sido tener en el vientre, siendo virgen, estar embarazada para ver morir de esta manera a su hijo. Sin embargo, el Señor piensa en ella. Esto me hace recordar allí en Hebreos capítulo 4, que dice así, Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Su compasión. Eso es lo que me asombra. Aún en tanto dolor, él supo tener empatía y tener compasión para con aquellos que están sufriendo. Me asombra, me asombra. Otro momento en la cruz que también me impacta es Juan capítulo 20, el verso en realidad 6 hasta el 8 dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Nos habla el momento de la resurrección del Señor Jesucristo. Ya pasaron esos días que fue muerto, que fue sepultado, y llegó el tercer día para resucitar. Habían algunas mujeres que muy tempranito habían preparado las especies aromáticas para ir y terminar de preparar el cuerpo del Señor para completar la sepultura. Sin embargo, estas mujeres, sobre todo María, la que se queda allí, de la cual expresa su amor para con el Señor, se le aparece después el Señor, pero ellas llegan
avisando en la casa, probablemente en el aposento alto, que el Señor no está allí en el sepulcro. Entonces salen corriendo Pedro y Juan. Juan corre más a prisa, pero llega al sepulcro, pero no entra. Pedro llega después y entra dentro del sepulcro, y después Juan, y él relata su testimonio, allí viendo el sudario de una manera ordenada, prolija, los lienzos enrollados cada uno en su lugar, ordenado. Dejó ciertas señas, cierto seño con C, cierto gesto que le era acostumbrado de él. Seguramente los discípulos que habían participado 3 años con ellos, habían comido con él, habían dormido, lo vieron su manera de ser ordenado y ciertas características que solo aquellas personas que han convivido con él podían reconocer parte de su personalidad humana o de su característica de lo que él era, esta forma de ser, de manera que me causa a mí asombro en el verso 8, cuando dice, entró también el otro discípulo que había venido primero, da testimonio de él mismo, Juan, y dice, vio y creyó. Juan creyó al ver esos lienzos acomodados, prolijamente acomodados, algo que era una característica notable solamente del Señor. Cuando era chico, vivíamos del sueldo de mi mamá por un buen tiempo. El papá no quedó sin trabajo y empezó a hacer de lo que fue después su ferretería, pero no lograba sacar ninguna ganancia para poder de esa manera tener su ferretería. Tuvo que invertir bastante tiempo. Entonces vivíamos del sueldo de mi mamá, que era portera en la escuela, de una escuela, digamos, de doble jornada. Pero mi mamá nos dejaba preparado el desayuno y picadas las cosas que teníamos que terminar de cocinar con una lista de recetas, prender la cocina a tal hora, etcétera, y ir poniendo los ingredientes, pero dejaba siempre alguna golosina, algún regalito con una notita. Los quiero mucho, ¿no? Cosas así. Características, gestos que uno podía descubrir, es la mamá, nos dejó estas señas, estas cosas que realmente nos animaban, más allá de no verla casi todo el día, para poder hacer esas cosas. Ahora, yo creo que el Señor dejó también estos gestos, dejó para sus discípulos, dejó para aquella gente que conocía su manera de ser, de andar de una manera prolija y ordenada, ciertas señas que dejó mostrando su amor y mostrando que Él no salió deprisa, sino que realmente ha resucitado. Dejó señas. Pero hay otros pasajes, por ejemplo, en Mateo 27, verso 46, que me asombran, que me impactan, que realmente me generan admiración por su forma de ser. Y dice allí en Mateo 27, 46, cuando estaba en la cruz, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su congoja. Es algo que nunca vamos a poder comprender o captar completamente esa dimensión. El Señor Jesucristo es Dios. Colosenses 2:9, 2:10 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Sin embargo, al incorporar una nueva naturaleza, la humana, y adherirse a la naturaleza divina en esa misma persona, Él como hombre, no habiendo pecado nunca,
nunca experimentó lo que es la separación con el Padre porque nunca pecó. El pecado es lo único que nos hace separar de la presencia, de la comunión con Dios. Sin embargo, él tiene que experimentar un desamparo. Fue en ese mismo momento cuando cargó el pecado de toda la humanidad, los tuyos, los míos, y esto fue lo que le llevó a experimentar la separación. Algo que para nosotros quizás es común porque hemos nacido en pecado, estábamos muertos, separados del autor de la vida por causa de nuestro pecado. Es algo tan común que hasta no nos duele muchas veces estar separados de Dios porque estamos inclinados y con esta naturaleza caída, pero en el Señor Jesucristo fue totalmente distinto. Él tuvo que experimentar algo que nunca debió experimentar, como dice en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa congoja, ese dolor de sentir la separación de la divinidad en su persona. Ahora él promete nunca más separarnos, nunca más apartarse, nunca te abandonaré y nunca te dejaré. Por último, allí en Mateo 27:52, dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto es algo que también me asombra. Cuando el Señor Jesucristo murió, es notable que dice el verso 53, muchos de los cuerpos santos que habían dormido se levantaron, pero ¿cuándo se levantaron? Después de la resurrección del Señor Jesucristo. En 1 Corintios 15:20 se nos dice que Él fue el primero, primicia de sus criaturas, el primero en resucitar, el primero en tener un cuerpo glorificado, cuerpo que ha prometido para todos aquellos que hemos recibido a Cristo, que se nos va a dar, que se nos va a completar la salvación, no solo espiritual del alma, sino también corporal. Este cuerpo corrupto se vestirá en un cuerpo incorruptible. El primero en recibir ese cuerpo glorificado, según 1 Corintios 15:20, fue el Señor Jesucristo. Y dice, después de la resurrección de Jesucristo, también resucitaron cuerpos, personas que llegaron a la santa ciudad, quizás para confirmar la evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo. Los milagros siempre han sido, digamos, puestos por Dios con esa intención de confirmar a su profeta, de confirmar que su palabra ha sido fiel. Y este tipo de milagro tan asombroso, que después de la resurrección de Cristo hayan resucitado otras personas que salieron a la ciudad y se aparecieron, fue algo también asombroso, para que pueda confirmar que la resurrección es real, que no es vana nuestra fe, que tenemos un Cristo que ha resucitado y va a resucitar pronto a todas las personas que han creído en Él para estar por siempre y jamás con el Señor. Cuán admirable es nuestro Salvador. Esto me impacta. No es un Dios que no tiene empatía, es un Dios que se compadece, es un Dios que realiza gestos de amor, caricias de amor, que así como ha dejado señas, digamos, a esos discípulos, también en cada día, en cada mañana, nos deja atisbos
de su cariño para con cada uno de nosotros, gestos de cariño para con cada uno de nosotros, que él pudo gritar, clamar en la cruz un grito de congoja: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para nunca más desampararnos a cada uno de nosotros. Y, y una señal, ¿no?, tan asombrosa de aquellas personas que resucitaron después de la resurrección de Cristo, confirmando que un día no muy lejano el Señor también nos va a transformar nuestro cuerpo corrupto, que se envejece, que se deteriora, que está inclinado al mal, en algo apto para estar por siempre y jamás junto al Señor. Que al participar de estos símbolos podamos dar gracias por lo admirable que es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.